Fusión Musical, pues bueno, arrancamos el año con diferentes reseñas para ustedes. Y este es el caso, digo, antes de irnos con nuestro especial de nominadas al Oscar, que pues el próximo 23 de enero se presentan los nominados al Oscar, pues vamos a platicar acerca de un lanzamiento de Netflix. Estoy hablando de La Sociedad de la Nieve, que pues bueno, la verdad yo cuando vi esta película anunciada no sabía que se trataba de la misma trama de Viven, sobre los sobrevivientes de los Andes, basada en un libro de un amigo de este grupo de 16 sobrevivientes uruguayos de este equipo de rugby que pasaron más de 70 días en la cordillera de los Andes tratando de sobrevivir. Una película muy interesante, vamos a hablar acerca de ella, de lo que tiene que ver con los diferentes libros que existen acerca del tema, de sus dos adaptaciones, las más famosas, pues una de ellas es la mexicana Los sobrevivientes de los Andes y la otra es la de Viven, de Hollywood, obviamente. Así que vámonos para que sepan, si no saben, esta historia de este vuelo que cae en esta cordillera. Y si ya saben de la historia, para que se enteren de todos los detalles de La Sociedad de la Nieve que pueden ver en Netflix. Bueno, pues arranca el 2024, temporada de premios, temporada de resumen de las mejores películas, pero también pues este 2024 arranca con muchísimas películas muy interesantes, entre ellas pues bueno, La Sociedad de la Nieve de Netflix, una película que me llama mucho la atención, cómo las plataformas están aventando la casa por la ventana con las superproducciones, y proyectos como este pueden ser posibles ya que pues Netflix financió con $60 millones la producción de esta película. Bueno, yo no sabía de primera instancia de qué iba La Sociedad de la Nieve hasta que después empecé a indagar y a investigar y me doy cuenta que era sobre los sobrevivientes de los Andes. Bueno, fue un equipo de rugby que en 1972 tuvo un vuelo de Uruguay hacia Chile haciendo una pequeña escala para poder llegar a un partido, y desgraciadamente por un error humano caen y pues tienen que sobrevivir a las inclemencias del tiempo en la cordillera de los Andes. A pesar de los 70 días que estuvieron ahí, pues los equipos de búsqueda y rescate a los 10 días dieron por terminada la búsqueda y ellos tuvieron por sus propios medios que sobrevivir. A partir de esto, pues obviamente ellos tuvieron que empezar a buscar la manera de poder comer algo, porque estamos hablando de montañas nevadas en donde no había pues ni vegetación ni animales que pudieran ayudarlos a alimentarse. Este fue un caso muy documentado, es uno de los casos de sobrevivencia extrema más fuertes, pero también es un caso de sobrevivencia donde se tuvo que llegar a la antropofagia, que bueno, aquí hay una diferencia enorme entre el canibalismo, que es matar para alimentarse, y la antropofagia, que significa pues comer carne humana por determinada situación. No es la primer catástrofe que lleva precisamente a un grupo a llegar a este punto, pero sí fue muy sonado tanto por los libros como por todas las películas que hay al respecto. Vamos a enfocarnos ahorita a platicar de La Sociedad de la Nieve, pero quiero dar el antecedente de estos 45 pasajeros que iban. No solamente iba el equipo de rugby y el entrenador, sino que también iban familiares de algunos de los jugadores, amigos, porque pues como fue rentar este vuelo de la Fuerza Aérea Uruguaya, pues le salía más barato si se llenaba precisamente este avión con 45 personas, por lo cual iba gente pues que se conocía entre sí, otros que apenas conocían a los demás pasajeros y sobre todo pues familiares, primos, etcétera. Hay dos películas que anteceden a La Sociedad de la Nieve. Una de ellas es en 1976, una película mexicana que realmente carece de muchas cuestiones por la época
película por los efectos en cuanto a la historia y todo, titulada Los sobrevivientes de los Andes, y después le sigue como la más hollywoodense, que es a partir donde muchas personas de esta película conocen la historia de estos sobrevivientes, que pues es la película Viven, que precisamente está basada en un libro de un inglés llamado Piers Paul Reed, que bueno, este libro también está muy cerca de la tragedia cuando se recogen estas entrevistas y no de todos los sobrevivientes. Entonces obviamente aquí era un momento como tal vez de mucha negación, tal vez este escritor recoge determinadas partes de la historia y llevan a la pantalla grande en 1993 esta película de Viven, que bueno, es protagonizada por Ethan Hawke, y pues aquí habla pues un poco de los héroes, de liderazgo. Es otra enfoque de la película donde pues bueno, aquí nos hacen ver como que este protagonista es el que prácticamente salva a todos. Sí nos dan como algunas cosas que la Sociedad de la Nieve no nos da, pero pues pasa a la inversa con la Sociedad de la Nieve. La mayor parte de la gente conoce precisamente la historia de los sobrevivientes de los Andes a partir de la película de Viven, pero es hasta que Pablo Bierzi escribe La Sociedad de la Nieve, donde él puede juntar a los 16 sobrevivientes de esta catástrofe y recoger testimonios tal vez un poco más emotivos, porque bueno, Pablo es un escritor uruguayo que además estuvo en la universidad con varios de estos chicos. Entonces vaya, pues él vivió la época en la que ellos estuvieron en las montañas tratando de sobrevivir. Él escuchó los relatos y muchos años después se sienta con ellos a recoger entrevistas y a platicar. Es como por medio de esto, después de que el director Antonio Bayona escuchara precisamente el nombre de este libro, leyera el libro, se interesa en el proyecto y le escribe precisamente a Pablo Bierzi, que bueno, pues aquí él tiene que hablar con todos los sobrevivientes para ver la posibilidad de que se creara una película, pero pues estamos hablando de un director que siempre ha tenido películas bastante interesantes, un director español que sobre todo pues también realiza una película catástrofe que es Lo Imposible, película que habla acerca de este tsunami donde Naomi Watts y muchos otros actores nos entregan momentos sumamente angustiantes al esta familia ser separada por este tsunami y tratar de encontrarse, ¿no? Ahí también aparece Ewan McGregor, entre otros excelentes actores. Entonces pues él no es nuevo en el cine que habla de catástrofes, ¿no? Y es así como pues él tiene los derechos de la Sociedad de la Nieve y planea llevarla a la pantalla grande. Es aquí donde empieza pues realmente la historia, porque todos los estudios le decían que no. Esta película tenía 10 años en proceso de adaptar este libro, de encontrar la financiación, de encontrar la distribución, etcétera, etcétera, y pues se atraviesa una pandemia mundial en donde también no se podía filmar, y aquí pues llega Netflix, que cree en el proyecto y le apuesta a la propuesta de Bayona, que bueno, creo que fue una de las cosas más acertadas de Netflix, ya que esta película en sus primeros guiños en festivales obtuvo muchísimas buenas críticas y seguramente va a ser ganadora de muchos premios. Cabe destacar que esta película trata de ser lo más fiel a lo que sucedió precisamente en las montañas, en los Andes, a diferencia de Viven, que Viven es, ya saben, todo el tema hollywoodense, el héroe, las situaciones de peligro con música incidental de peligro y todo esto. Pues bueno, acá hay, en primer lugar, estamos hablando de actores meramente desconocidos entre uruguayos y argentinos para que le dieran precisamente el acento. Es una película en habla latina, ¿no? Entonces, pues bueno, son actores que fueron con corte de cabello, con ropa de la época de los 70s, donde Pablo Bierzi, que también funge como productor, estuvo al lado de ellos diciéndoles cuáles eran los modismos o cuál era la manera de hablar en aquella época a estos jóvenes. Y es así como vamos a ver una historia totalmente diferente a lo que nos presentan Viven. Digo, suena bastante loco, pero así es. No es nada de lo que vimos ni en Los Sobrevivientes de los Andes ni en Viven, donde de repente hay momentos de mucha tensión. No, es una película muy hermosa, muy espiritual. No quiere decir religiosa, hablo de la espiritualidad, ¿no? Vamos a
empezar por el narrador, que el narrador es Numa Turcati, que fue uno de los personajes que no sobrevivieron. Empezando por esta parte, digo, pues alerta spoiler, pero así es. Empezando por esta parte se vuelve una película en donde él está platicando desde otro ángulo, como si fuera un narrador omnisciente que sabe lo que piensan, siente y necesita cada uno. Esto es un recurso que ya se utilizó, por ejemplo, en Belleza Americana y que se utilizó después en esta serie de Esposas Desesperadas, porque bueno, en estas anteriores películas desde el principio nos plantean que estos personajes están muertos y aquí pues nos vamos enterando. Numa estuvo al tanto de todo como un espectador, y lo cual crea un efecto bastante fuerte porque es así como nosotros vemos los acontecimientos. Aquí no hay héroes, aquí vamos a ver una serie de personas que tuvieron momentos importantes para que esta maquinaria funcionara como equipo y pudieran salir 16 personas vivas y pudieran sacar a todos de la montaña en sentido metafórico, porque gracias a estos sobrevivientes se llevaron cartas, se llevaron recuerdos a los familiares que a lo mejor en ese momento no podían ir a las montañas a rescatar los restos de las personas que murieron ahí. Eso por un lado. Creo que lo que más causó revuelo de estas personas, porque tuvieron que recurrir a la antropofagia para poder sobrevivir. Obviamente hubo cuerpos que no se pudieron recuperar porque pues fueron comidos por estas personas, porque al saberse que por su propia mano tenían que salir de ahí, pues tuvieron que encontrar los medios para sobrevivir. Y como yo ya lo comentaba, no es el primer caso de supervivencia en donde se tiene que recurrir a esto. Ya lo vimos en la película de En el corazón del mar, donde también tienen que sacrificar a uno de ellos para que los otros dos puedan sobrevivir, que pues bueno, esto llevó a que Herman Melville escribiera Moby Dick a partir de las entrevistas a estos sobrevivientes del naufragio, y causó mucho morbo durante muchos años, pero en esta ocasión vamos a ver que es tratado con sumo respeto, y creo que esta es una parte muy importante porque esta historia necesitaba como este cierre sanador. A lo mejor los propios familiares de las personas que tuvieron que ser alimento para los otros, pues a lo mejor cargaban con determinado resentimiento, no lo sé, pero esta película nos narra precisamente esta hermandad. La Sociedad de la Nieve es básicamente la sociedad que se tuvo que armar dentro de esta situación límite, fuera de todo lo que conocían como sociedad, y era romper límites y tabús desde el aspecto que tenían que compartir absolutamente todo, ropa, etcétera, 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 hasta la comunión de los cuerpos, que era precisamente esto: si en algún momento muero, yo quiero que me consuman para que podamos salir de aquí. Entonces, estos preceptos súper profundos, estas narraciones de Numa, esto que podemos ver, que lo platicaban en varias entrevistas, de que a lo mejor nosotros pensamos que en momentos de crisis pues salen las llenas y quieren ahí crear caos. Aquí vamos a ver que en todo momento ellos solamente se tuvieron a ellos mismos, y no solamente fue el romper el tabú de comer carne humana, sino el de dormir abrazados en una época en la que a lo mejor era impensable, ¿no? Pero que por métodos de supervivencia era la única manera en la que pudieron soportar los fríos extremos. Vamos a ver cómo después de la luz otras 8 personas mueren. Todo esto cabe destacar que cada vez que alguien muere, el director pone una especie de epitafio en la pantalla donde viene el nombre de la persona que fallece, la fecha de nacimiento y la fecha de muerte, el día de que fallece. Y a mí esto me parece algo que habla mucho de la Sociedad de la Nieve. La Sociedad de la Nieve no habla de las 2 personas que llegaron a pedir la ayuda para que se salvaran estas 16, sino que habla cómo cada uno de ellos fue importante en este proceso, desde el que cosió precisamente estas bolsas para dormir, como el mismo Numa, que a partir de que él enferma por una herida en el pie y muere, deja precisamente un papel con un salmo en donde dice, no de manera el que da la vida por sus amigos, pues obviamente
esto es como el mayor acto de amor, y aquí es donde despiertan y se dan cuenta que tienen que salir de ahí, porque si no es la luz, el hambre o algo va a acabar con ellos y nadie va a ir a rescatarlos. Vamos a ver precisamente cómo Numa fue una persona muy importante, cómo las personas que fallecieron de determinada manera fueron muy importantes para que Carlos Páez, Roberto Canessa, Fernando Parado y todos los que tuvieron la suerte de salir con vida de ahí, pues pudieran salir precisamente de las montañas. Una película muy interesante que cuenta además con cameos de varios de los sobrevivientes, como Carlos Páez, que hace el papel de su padre, porque él nunca se dio por vencido y gastó todos sus ahorros en esta búsqueda. Fernando Parado o Roberto Canessa, que bueno, aquí vamos a ver también ciertos cierres. A eso me refiero con que es una película sanadora, que después de 51 años más o menos de que sucede esta tragedia, podemos verla con otros ojos, sin este morbo nos significaba tal vez en los 80s, 90s hablar de que se comieron a sus amigos. Es una película que te va a causar sensaciones muy encontradas, obviamente sumamente dramática, porque además el cierre feliz debería de haber sido el ya llegamos, ya nos salvaron, y no, aquí hay un después en donde los tienen que bañar, les tienen que cortar las uñas, y en donde la misma película te pregunta cuál es el significado de que ellos sigan vivos, y ellos hasta la fecha tal vez no lo sepan, pero tal vez nosotros podamos dar algún significado por medio de La Sociedad de la Nieve. Una película hermosa y maravillosa que tienen que disfrutar, con unas actuaciones, me quito el sombrero con Enzo, el que protagoniza a Numa. La verdad es de que todos están excelentes y auguro un crossover y que hagan una excelente carrera. Mi nombre es Beatriz Navarro, cuídense mucho, díganos de qué otras películas quieren que hablemos, porque también ya nos vamos a los especiales en la carrera de los Óscares. Vamos a estar hablando también de películas ganadoras del Globo de Oro y demás. Hasta luego.